Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan colapsó en el set. Y todo se desató cuando alguien mencionó el nombre de Esla. Te contamos qué pasó realmente tras bambalinas. El reconocido actor turco Halil İbrahim Ceylan, famoso por su papel en la serie Emanet, vivió momentos de gran tensión en el set de grabación la última semana. Según fuentes cercanas a la producción, Ceylan sufrió un repentino episodio de malestar justo durante una pausa de rodaje. Pero lo que realmente ha llamado la atención y ha hecho correr los rumores en las redes sociales es que su crisis comenzó justo después de que alguien mencionara el nombre de Esla Turkoglu, su excompañera de reparto y de quien se ha especulado durante mucho tiempo sobre una posible relación más allá de lo profesional. Según un técnico de sonido que prefirió mantenerse en el anonimato, estábamos en la sala de descanso y alguien del equipo habló sobre una nueva entrevista de Esla. De repente, Halil se puso pálido, dejó su taza de café y salió del lugar tambaleando. Minutos después, el actor fue encontrado por un asistente, visiblemente alterado, en uno de los pasillos del set. No puedo respirar bien, necesito un momento, fueron las palabras que se dice que repitió varias veces mientras intentaban calmarlo. El equipo médico de la producción fue llamado de inmediato, y tras revisar al actor, decidieron suspender el rodaje por el resto del día. Este incidente ha reavivado los rumores sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Halil y Esla. Recordemos que ambos compartieron pantalla durante varias temporadas y su química fue tan intensa que los fanáticos no tardaron en especular sobre una historia de amor fuera de la ficción. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente un vínculo sentimental, las señales siempre estuvieron presentes. Hace unos meses, Esla Turkoglu brindó una entrevista en la que, al ser preguntada sobre Halil, simplemente respondió: "Cada uno ha tomado su camino, pero siempre tendré respeto por los momentos compartidos". Una frase que muchos interpretaron como una despedida definitiva, pero que otros tomaron como un mensaje cargado de nostalgia. Una de las actrices secundarias, cercana a ambos protagonistas, comentó fuera de cámaras: "La separación fue difícil para los dos. Nunca lo dijeron abiertamente, pero en el ambiente se notaba el cambio. Lo que vivió Halil esta semana, para mí, es una señal de que aún hay heridas sin cerrar". Los fanáticos no han tardado en reaccionar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y teorías. "Halil aún ama a Esla", escribió una usuaria en Twitter. Otro comentó: "Si solo al mencionar su nombre reacciona así, es porque nunca la olvidó". Desde la cuenta oficial del actor no se ha dado ninguna declaración directa sobre el incidente. Sin embargo, una historia publicada en Instagram la noche siguiente mostraba una foto en blanco y negro de Halil mirando por una ventana con la frase: "Algunos silencios hablan más que 1000 palabras". Esto, como era de esperarse, no hizo más que aumentar el misterio. Horas después del incidente, los medios locales comenzaron a recoger la noticia. Algunos portales sensacionalistas incluso llegaron a especular sobre un posible colapso emocional relacionado con una reconciliación fallida entre Halil y Esla. Sin embargo, fuentes cercanas al actor negaron rotundamente esa posibilidad, aunque admitieron que los sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana. Mientras tanto, el equipo de producción de Emanet emitió un breve comunicado en el que confirmaba la suspensión temporal del rodaje por razones médicas y pedía comprensión a los fans. Aún así, los rumores no dejaron de crecer. Las cámaras de los paparazzi se apostaron frente al domicilio de Halil, esperando alguna declaración, alguna imagen, algo que alimentara aún más la narrativa que tanto atrapaba a los seguidores del drama turco. Lo que nadie esperaba era la reaparición de Esla Turkoglu en todo este asunto. Apenas 2 días después del episodio, la actriz fue vista en un evento benéfico en Estambul, donde inevitablemente le preguntaron por Halil. Su respuesta fue breve, pero contundente: "Le deseo lo mejor, siempre". Aunque su rostro mantenía una expresión serena, sus ojos parecían reflejar cierta melancolía. Un fan presente en el evento relató en redes sociales: "Cuando le mencionaron a Halil,
bajó la mirada por un segundo. Fue un gesto mínimo, pero para quienes la seguimos desde hace años, fue más que suficiente para saber que aún hay algo ahí. En foros y grupos de fanáticos, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que Isla había intentado ponerse en contacto con Alil tras enterarse de su crisis, pero que éste no respondió. Otros, en cambio, afirmaban que ambos ya habían hablado y que, incluso, se había considerado una posible reunión, al menos en lo personal. Lo cierto es que, más allá de la especulación, el nombre de Halil Ibrahim Ceylan volvió a estar en todas partes. Incluso sus proyectos pasados comenzaron a tener un repunte en visualizaciones. Las escenas antiguas con Isla fueron retomadas por cientos de cuentas de fans en TikTok y YouTube, que editaron videos con música melancólica y frases como lo que fue y ya no será. Pero mientras el mundo virtual ardía, Halil se mantenía en silencio. No volvió al set durante 3 días y su equipo se encargó de mantener todo herméticamente cerrado. Según una fuente del canal que emite la serie, el actor estaba reflexionando sobre muchas cosas y considerando incluso un posible alejamiento temporal del proyecto. Esta noticia causó alarma en los productores, que sabían lo esencial que era su presencia para el éxito del programa. Se barajaron alternativas, como cambiar el guión o introducir un giro narrativo que justificara su ausencia. Pero, en el fondo, todos sabían que sin Halil, Emanet no sería lo mismo. Al 4.º día, finalmente, Halil reapareció. Llegó al set más temprano de lo habitual, con gafas oscuras y acompañado por su representante. No hizo declaraciones, pero su actitud era claramente distinta. Según una actriz del reparto, estaba serio, pero concentrado. Como si hubiera tomado una decisión importante. Durante la grabación, cumplió con todas sus escenas, aunque evitó momentos de descanso con sus compañeros. Al terminar, se retiró sin despedirse, algo inusual en él. Pero lo que más llamó la atención fue que dejó olvidado su celular en uno de los camerinos. Al parecer, estaba tan abstraído que ni siquiera notó su ausencia hasta que un asistente se lo entregó. Y fue allí donde ocurrió algo inesperado. Uno de los miembros del equipo técnico, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló que durante unos minutos tuvo acceso a la pantalla del teléfono, accidentalmente encendida. Había un chat abierto. No leí mucho, pero vi el nombre de Isla en la parte superior. Y el último mensaje decía, todavía pienso en ti. No sé quién lo envió, pero era claro que la conversación seguía activa. Aunque esta información no ha sido confirmada, bastó para que los rumores volvieran a encenderse. ¿Podría haber una reconciliación en camino? ¿Era este incidente solo el reflejo de un amor no resuelto? ¿O simplemente se trataba del precio emocional que a veces exige la fama? Lo cierto es que, mientras los seguidores de Halil y Isla siguen esperando respuestas, el silencio de ambos se ha vuelto ensordecedor. Como si todo lo que necesitáramos saber ya estuviera dicho, en miradas, en gestos, en escenas compartidas que ahora, más que nunca, parecen hablar por sí solas. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios abajo. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Halil aún no ha superado a Isla? Nos leemos en los comentarios.